momento yo quisiera hablarles sobre el enredamiento cuántico. El enredamiento es la propiedad más fundamental que hace diferentes los fenómenos cuánticos de cualquier otra manipulación que se puede hacer de objetos en experimentos. Y para explicarlo necesitamos dos personajes, Alicia y Beto. La idea, usualmente, estos son los personajes usuales, donde van a recibir ambos una información, casi siempre se piensa en paquetes de luz, en fotones, y van a hacer una medición que solamente puede dar dos resultados, ¿no? Es como si tiráramos una moneda y entonces solamente es águila o sol. Para quienes son un poco más técnicos, pueden pensar en una medición de la polarización de la luz y está en la dirección horizontal o vertical, o algo por el estilo. Y entonces, la forma en que se trabaja esto es pensando que cuando midan van a tener dos tipos de resultados, y a uno lo van a llamar +1 y otro -1, para poder sumarlos y multiplicarlos, ¿no? Porque uno podría decir águila o sol, pero eso no lo puedo sumar. En cambio, acá con los números puedo hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se observa cuando se hacen experimentos con fotones enredados o con otro tipo de objetos enredados? Se observa que se hacen un cierto tipo de mediciones, cuando comparan los resultados, sacan el mismo resultado. Por ejemplo, en este caso, +1. Pero en muchos casos hay diferentes tipos de mediciones que se pueden hacer. Entonces acá estamos representando las mediciones diferentes con colores diferentes. Para la persona que quiere un lenguaje más técnico, son diferentes bases en las que se mide, son diferentes formas de medir, se están midiendo una propiedad u otra. Y acá, cuando miden, resulta que también en ambos casos encuentran lo mismo. Y entonces esto se llama técnicamente que hay una correlación perfecta entre los resultados de las mediciones de Alicia y de Beto. Y uno diría, bueno, ¿y eso por qué es extraño? Bueno, esta es una predicción de la mecánica cuántica que ha generado durante el último siglo, todo entero un siglo, muchos debates. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica no nos explica por qué existen esas correlaciones perfectas entre mediciones que se pueden hacer a muchos kilómetros de distancia. Alicia y Beto pueden estar en este momento a cientos o hasta miles de kilómetros, se han hecho los experimentos y se verifican estas correlaciones. Y entonces, desde hace muchos años, la gente dijo, ¿qué tal si existen unas variables ocultas? ¿Y por qué usan estas palabras, variables ocultas? Porque es algo que no está en el formalismo de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no me dice nada de por qué existen estas mediciones, estas correlaciones en las mediciones, o cómo se generan. Solamente dice, yo tengo un formalismo matemático que me describe los resultados de las mediciones y para ciertas preparaciones lo voy a tener ahí perfectamente. Entonces, lo que muchos colegas dijeron, a ver, yo quiero una explicación. ¿Qué tal si, entonces ahora vamos a pensar que a Alicia y a Beto le mandamos este fotón, por ejemplo, y lo vamos a representar por estos sobres? Dicen, ¿qué tal si el fotón tiene una propiedad desconocida que la mecánica cuántica no describe, pero que les permite a los dos fotones, porque estos están juntos primero, antes de separarse, ponerse de acuerdo? Entonces pueden decir, mira, si te miden en la base azul, vamos a responder +1 o -1. Entonces vamos a suponer que para la base azul se pusieron de acuerdo en el -1 y para la base roja en el +1 y para la base amarilla. Son tres cosas diferentes que se miden también, todas de a dos. Y entonces, ¿qué asumimos? Que el fotón lleva aquí esta información para Beto y el otro fotón que se separa del primero llega esta información para Alicia, y entonces cada uno viaja, este sobre representa cada fotón, lo tienen, y si deciden medir en la misma base, como tienen esta lista compartida, entonces si deciden medir lo mismo, por supuesto van a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces decidieron medir en la base amarilla y dicen, mira, los dos tenemos lo mismo cuando comparan los resultados. Dice, esto no tiene ningún chiste, ¿no? Por supuesto que estas variables ocultas
que sería algo que la mecánica cuántica no tiene, pero que podría existir, explicarían estas correlaciones perfectas. ¿Por qué Alicia y Beto pueden ver? Pero resulta que hace ya más de 50 años, un científico muy listo llamado John Bell dijo, pero ¿qué tal si Alicia y Beto miden en bases diferentes? Ahora Alicia mide en la base rosa y Beto en la amarilla. Y me fijo el producto de estos números. Si son más y más, me da un +1. Si son más y menos, me da -1. Y los sumo o los resto. Inventó una formulita muy sencilla. Y como son números unos, son productos de números 1 y -1 que se suman o se restan, mostró muy sencillamente que cuando tenga ese número el resultado tiene que estar entre 2 y -2, porque 3 se suman, 1 se resta, el resultado tiene que estar entre 2 y -2. ¿Y qué pasó? Que desde hace más de 50 años se han hecho muchos experimentos para ver qué pasa cuando se repite ese experimento con fotones y luego también con electrones y con otros objetos. ¿Y qué se encontró? Que cuando se mide, el resultado es más grande que 2. En muchos casos es como 2.7 algo, para los que quieran el dato técnico es 2 por raíz de 2. Y eso con una precisión muy grande. Y entonces eso quiere decir que los experimentos muestran que esa desigualdad que encontró John Bell no se cumple. Y entonces, para mucha gente, eso se interpreta como que estas variables ocultas no existen. O si existen, tienen que tener alguna forma muy rara de saber Alicia en qué base decidió medir Beto, o Beto en qué base consiguió medir Alicia. Y entonces esto fue muy impactante. Y hubo gente que dijo, no, a ver, a mí no me gustan esos resultados, porque quizás cuando Alicia elige medir y Beto elige medir, hay algo que viaja de uno al otro y le avisa para que se pongan de acuerdo. Y entonces tomó muchas décadas de desarrollos tecnológicos impresionantes poder hacer experimentos donde tanto Alicia como Beto escogen en qué base van a medir y miden más rápido de lo que la luz podría viajar de un lado al otro. Y entonces dijeron, wow, y se siguen violando estas desigualdades de Bell. O sea, el resultado de los experimentos es más grande que 2, notoriamente más grande que 2. Y entonces había otros problemas con la eficiencia de los detectores y también consiguieron hacer detecciones muy eficientes, donde cerca del 90% de los clics seguro que se están midiendo. Y entonces, finalmente, en lo que se dice, se cerraron todos los agujeros importantes. ¿Y cuál es la conclusión? De que esas correlaciones no se pueden explicar con variables ocultas que estén separadas. Y entonces uno diría, ¿y eso cómo se explica? Y la respuesta a 100 años de la creación, ya el establecimiento de la mecánica cuántica, la respuesta más corta es no tenemos ni la más remota idea. Pero funciona. Ustedes conocen la frase esa que dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Pues esto es parecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El enredamiento cuántico es algo que la mecánica cuántica describe muy bien y que se observa en los experimentos. Y se usa, por ejemplo, en estos esfuerzos por construir un Internet cuántico, que ya están bastante avanzados, el enredamiento es un elemento fundamental que se usa en un proceso que se llama teleportación cuántica. Y también se cree que hay enormes esfuerzos por construir computadoras cuánticas y que la gran ventaja por la que las computadoras cuánticas, si se consigue construirlas y bajarles muy notoriamente el nivel de ruido experimental que tienen actualmente, podrían ser mucho más rápidas para ciertos procesos que una computadora convencional, es debido al enredamiento cuántico. Entonces, bueno, esta es una breve historia de que el enredamiento cuántico es un proceso fundamental en los procesos cuánticos, está en el corazón de las tecnologías como
la teleportación, el Internet cuántico y el cómputo cuántico. La mecánica cuántica lo describe muy bien, se mide en el laboratorio y no sabemos por qué pasa.